¿Qué es la justicia social? Debemos entender justicia social como el acceso a una vida digna. Esto implica que no importa de dónde vienes, quiénes son tus padres, el dinero que tienes, puedas acceder a educación, a salud, a bienestar y por supuesto pues a ser feliz. La justicia social requiere igualdad. Entender que todas las personas que pertenecemos a un estado, a un país, a una nación, pues necesitamos las mismas condiciones. Yo creo que no existe tal justicia social. Niños en la calle, gente en abandono, adultos mayores sin protección, no hay justicia social. Los programas sociales de la Cuarta T no han garantizado una equidad en lo social, en el desarrollo individual, colectivo y sobre todo en las oportunidades de equidad. México se encuentra entre los primeros 15 países con mayores niveles de desigualdad, según el coeficiente de Gini elaborado por el Banco Mundial, que mide la desigualdad de los ingresos. El México que hoy vivimos en materia de justicia social, hay que decirlo, tenemos una población, mucha de ella que ha caído en pobreza extrema. Los programas sociales de la Cuarta T no han garantizado una equidad en lo social, en el desarrollo individual, colectivo y sobre todo en las oportunidades de equidad. No hay una distribución equitativa de la riqueza en nuestro país, sigue habiendo una gran concentración de pocas familias de este país que concentran la mayor riqueza que se genera y desde luego los bajos salarios y la ausencia de empleos formales. ¿Cómo combatir la desigualdad y generar condiciones de oportunidad, de equidad y desarrollo social para todas y todos los mexicanos? Yo encontraría aquí una necesaria reconstrucción del tejido social desde una visión del Estado mexicano que promueva la justicia social desde el acceso a la salud, a la vivienda digna, a la educación, pero a un empleo formal que garantice ingresos y salarios acordes a lo que la ley establece con prestaciones y desde luego cómo atender, focalizar aquellas zonas y regiones del país que mayor pobreza concentran. Creemos que los programas sociales de este gobierno que lleva 5 años, si bien da destellos de poder contribuir a sacar de la pobreza, se habla de 4 a 5 millones de mexicanos, habría que ver los factores de cómo se presenta la desigualdad. Hay desigualdad para aquellas mujeres que se vieron afectadas al no tener refugios que les garantizaba la integridad física y evitar ser sujetos de violencia intrafamiliar. Este gobierno desapareció lo que fueron los refugios para las mujeres que sufrían violencia. También desapareció las guarderías, que era un gran espacio de apoyo a las familias que no cuentan con seguridad social ni con garantías para poder llevar a sus hijos a la hora que ellas trabajan o poder realizar sus actividades económicas. Esto conlleva a que hoy la Cuarta Transformación considera que los abuelos deben cuidar a los niños, cuando la política social integral debe garantizar el desarrollo humano de las personas y garantizarles condiciones para enfrentarse con sus potencialidades, habilidades, desde la educación, potenciar las capacidades que tenemos como mexicanos y construir el potencial de crecimiento y desarrollo social. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la mitad del dinero que perciben las familias más pobres ni siquiera depende de ellos, sino que son ayudas o apoyos del gobierno, remesas o regalos de otras personas. El 10% de la población más pobre vive con 28 pesos diarios, lo que significa que unos 12.5 millones de personas no tienen suficientes ingresos para comprar la canasta básica alimentaria en zonas rurales. México, la justicia social requiere igualdad. La justicia social requiere entender que todas las personas que pertenecemos a un estado, a un país, a una nación, pues necesitamos las mismas condiciones. Y me parece que casi ninguna nación, y México no se escapa de ello, está lejano de esta situación.
Y me inquieta ver que en realidad en lugar de acercarnos nos alejamos más y más y más. Siempre estamos trabajando desde una visión muy personal, desde un espacio de privilegio, sin observar en realidad lo que está pasando a otras personas. Creemos de manera bien equivocada, de verdad, ese egoísmo del privilegio que nos hace pensar que lo que es mi realidad es la realidad de todo el mundo. Entonces veo un México alejado de la justicia social, en gran parte porque la política pública, porque las acciones gubernamentales, porque las acciones públicas se hacen desde el escritorio y desde el privilegio de quien está ocupando ese espacio, que para empezar, pues es una persona con trabajo, que tiene algo que comer, y ya nada más desde ahí lo hace diferente a una gran cantidad de gente en el país. Hay muchas cosas que engloban la justicia social a las que no tenemos acceso, como la educación, la salud, la seguridad, pues incluso la igualdad, ¿no? Hay muchas cosas que no tenemos, a las que no tenemos acceso. ¿Cuál justicia social? No es cierto, hay niños en abandono, abuelitos que no se les cuida, que no se les protege, gente sin casa, que viven en el abandono. No hay justicia social. Si hubiera justicia social y todos la tuviéramos, muchos problemas se evitarían en la sociedad. Personas en situación de calle, mujeres violentadas, estudiantes protestando por todos lados. El 58%, es decir, más de la mitad de las personas de 0 a 17 años en el país presentan carencia por acceso a la seguridad social, según las cifras que publicó Coneval en 2022. Esto implica que 21.6 millones de niñas, niños y adolescentes en México no tienen acceso a la seguridad social ni de manera directa ni por parentesco. Estamos muy mal en materia de desarrollo infantil. Hoy estoy, la verdad, muy preocupada porque niños y niñas vemos que están sometidos y sometidas a olas de violencia impresionantes. Y si nos ponemos a revisar datos de la UNICEF y de la OCDE, México ocupa el primer lugar en maltrato infantil y en abuso sexual infantil. Hay pues múltiples enfermedades. Está el cáncer, que está mal atendido en los niños, la diabetes, la obesidad. O sea, hay muchos problemas de salud con los niños que no son atendidos, porque además ni siquiera hay medicamentos. Y la educación, yo considero que la educación en México, la educación pública, es deficiente, no llena las expectativas. O sea, desde niños no podemos ir compitiendo con otros lugares que tienen otra mejor educación. Pues si en el tema de educación hay deficiencia, en el tema de salud estamos peor. Solamente te atienden porque pues ya estás enfermo, pero no hay un sistema de prevención para personas que pues, se puede prevenir el cáncer, la diabetes, obesidad infantil. No hay una prevención. Al menos que estés enfermo, es como te atienden en el sector salud. Si no, no hay atención, te la niegan o solamente es puro papeleo y te mandan de un lado a otro hasta que pues, terminas más enfermo todavía de lo que ya estabas. Los niños no se pueden defender solos y hay que priorizar la atención en la salud de los niños por el tema de la obesidad. El sistema se está viendo rebasado por mucho, hay muchos niños, hay muchos pendientes en cuestión de salud, de educación. Y sería algo muy bueno que el gobierno se preocupara más por ese tipo de situaciones que estamos pasando. En México no existe un sistema nacional de cuidados para los niños, niñas y adolescentes, para personas enfermas, discapacitadas, víctimas de violencia, en abandono y en situación de calle, ni para adultos mayores sin familia. Claro, debería existir un programa nacional, una instancia que realmente se encargue de vigilar y de defender los derechos de los niños y las niñas. Porque aunque existe el DIF, pues actualmente pues como que no, desde mi perspectiva siento que falta mucho. Todavía cuando circulas o vas por las calles, pues te das cuenta que hay muchos niños y niñas pidiendo dinero, están trabajando. Todos y todas las infancias no tienen derecho a la educación, ¿eh? Hay muchos niños y niñas que no van a la escuela, que si se enferman pues no tienen seguridad y que están trabajando y que además, imagínate, o sea, los siguen explotando sexualmente, son víctimas de violencia. Y no sé si se han fijado, pero últimamente
Han aparecido muchas noticias donde matan a los infantes y a veces pues esta idea de que tu familia debe ser tu lugar seguro parece que no es, porque gran parte de las personas que agreden a los menores pues son su propia familia. Y también esto lo vemos reflejados en las escuelas y parece que no hay una institución que esté pendiente y vigilando que todos nuestros niños y niñas vivan con bienestar y con dignidad. Cuando menos un seguimiento, un instituto, algunas asociaciones que promoviera el gobierno, donde se le diera atención a los grupos más vulnerables. Por supuesto que las personas en situación de calle son un grupo vulnerable, que de ahí también luego se deriva pues la inseguridad, ¿no? Que le diera seguimiento a los adultos mayores, porque hay adultos mayores que están en el abandono. O sea, hay adultos mayores que no tienen ni siquiera quien los vea, que no tuvieron acceso a una pensión, que están en total descuido. Hay niños que no solamente están en situación de calle, que por vivir en pobreza extrema, pues también no hay un seguimiento. Yo creo que sí, que sería bueno que hubiera algo que les diera un seguimiento, pero un seguimiento real, O sea, un seguimiento real que no importara la condición, sino que se les diera de manera real el gobierno un seguimiento real. No importa su condición, su filiación partidista, nada, que fuera gente que realmente, porque lo necesitamos. Se debe proteger a las mujeres víctimas de violencia. Es agudo el problema, pero creo que se ha descuidado un poco los efectos secundarios o colaterales de este fenómeno tan triste, ¿no? Y en este caso son los niños, y los niños son el futuro de este país. Y si se está descuidando el futuro de este país, ¿qué va a pasar? La situación ahorita es difícil, entonces un niño que está siendo abandonado, que el Estado no le está brindando el apoyo necesario, porque no tiene familia o si la tiene no le importa, el Estado debería atender ese problema de raíz o de manera integral, con sus consecuencias y efectos. Para las personas con discapacidad, ya sea intelectual, visual o motriz, creo que tampoco hay cuidados, o sea, no hay una institución que te enseñe cómo cuidarlos. Y creo que la ciudad y el país entero no está contemplando esa parte de como movilidad, ¿no? Nada más hay banquetas, hay una rampa, pero habemos personas con una discapacidad, una deficiencia visual, que se nos complica mucho el transporte público, que se nos complica acceso a la vida diaria, porque nadie nos enseñó a cuidarnos. No hay quien nos dé una orientación de puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. No hay empleos. Te hacen a un lado por la discapacidad que tienes, aunque manejen este tema de tal empresa sí te contrata aunque seas discapacitado. No es cierto. Nada más lo hacen como para llenar una parte de su nómina, de lo que tienen que cumplir ante el gobierno, pero no te dan esas oportunidades. Las personas que sufren alguna discapacidad o alguna deficiencia nos abandonan, nos dejan a un lado. No tenemos oportunidades, no hay en este país algo así para nosotros, algo que realmente nos impulse a vivir bien, a tener una mejor vida, una mejor calidad de vida. Creo que uno de los problemas más graves en el país, de los tres principales, es la falta de agua potable, la migración de centroamericanos descontrolada y el crimen o narcotráfico que también está ocupando ya cada entidad de este país, sin ninguna precaución por parte del gobierno en ninguno de estos aspectos. La economía de este país está muy mal, creo que es un problema que se tiene que atender prioritariamente. El campo es algo que todos los gobiernos han olvidado y creo que indirectamente, si arreglaran el tema del campo, mejoraría la economía. Y dentro de estos dos temas también entra la corrupción, porque para apoyos para el campo, para apoyos a la economía, hay tantísima corrupción. Y aunque estos gobiernos han dicho que ya no la hay, que se está erradicando, creo que el campo es una de las partes más olvidadas de nuestra economía. Híjole, la inseguridad, la violencia y la educación. Para mí esos son los tres mayores retos que el gobierno tendría que estar enfrentando y atacando de manera inmediata. Pues la educación, la salud, la seguridad. Insuficiente. Es deficiente. Deplorable y se necesita como más espacios. Insuficiente, somos muchos ya en este país. ¡Ay, desabasto!
no hay los suficientes y los que hay a veces son de mala calidad o hasta caducados. No hay medicamentos en el IMSS, ni atención. Vas a una cirugía y te tardan meses para que puedas más. Hay quienes ya ni siquiera llegan a la cirugía. Muy necesaria. Es deficiente, muy deficiente la educación pública. Creo que estamos en un país donde la educación básica y la educación pública es de muy mala calidad y no se profesionaliza a los maestros o no se les incentiva con un mejor sueldo, porque también los maestros hacen muchas cosas con un sueldo muy bajo. Muy por debajo del nivel que el país necesita. También importantes. Necesarias y que se mantenga el horario tal cual. Hay muy pocas, considero, y las que hay ya no saben qué hacer con los niños porque hasta ciertas horas ya les ponen actividades que nada más como para cumplir el horario de escuela completa. Yo creo que son necesarias porque los niños requieren tener una educación más completa y alimentos que les proporcionan en las escuelas de tiempo completo. No, la verdad es que yo creo que falta mucho. Los programas sociales parece que se usan solamente con fines clientelares, no para resolver los problemas que atañen a la sociedad. Entonces hay que dejar de ver a los programas sociales con fines electorales, sino verlos realmente como una estrategia que permita justamente lograr la justicia social. Hay muchas zonas de este país donde la gente pobre, en verdad pobre, ni siquiera el gobierno las toma en cuenta. Solo toman en cuenta los que pueden votar y sirven para carga el día de las elecciones. No, creo que los programas sociales llegan a los conocidos o a los amigos de los que están dentro del gobierno, porque hay gente que no cuenta con un programa social que realmente lo requiere, pero por cuestiones burocráticas o porque porque ahí hay choques entre vecinos y el que te puede ayudar no te ayuda, no te dan un programa social. No, yo creo que no. No llegan. No, yo creo que los programas sociales llegan más a quienes estén afiliados en algún momento al partido que esté gobernando que a quienes realmente lo necesitan. Pues es muy triste y lamentable porque justamente el artículo 4 constitucional garantiza tu derecho a la salud y el acceso a la salud, y es lamentable porque pues le voy a hacer patrocinio al doctor Simi. Yo la verdad es que voy al doctor Simi cuando me enfermo porque no tengo seguridad social y muchas personas pues no gozamos de un sistema de salud, y aparte quienes van hay veces que no hay medicamentos y no reciben la atención médica oportuna ni la que necesitan. Creo que el personal de salud en México tiene la capacidad y muchos de ellos tienen una atención muy buena, pero si sus horarios son extenuantes porque ellos trabajan por dos en un solo turno, eso se va a ver reflejado también en el trato hacia los que también somos pacientes. Y no le podemos demandar o exigir a un ciudadano que también como nosotros necesita atención, que cumpla con las mayores expectativas cuando no se le está dando a él el apoyo necesario por parte del gobierno. En cuestión de calidad, creo que no hay calidad en el servicio de salud pública. En cuestión de cantidad, pues menos, porque muy pocos hospitales y todos saturados, y cuando por fin puedes acceder a un servicio público de salud, te tratan mal, el mismo personal está siempre de malas, no te dan informes, no hay medicamentos, es lo que también te dicen, y pues los doctores un doctor tiene a veces hasta 30 pacientes en un día o en un turno, entonces no hay como algo bueno dentro del sector salud público. Hay mucha gente que no tiene acceso a la salud cuando todos deberíamos de tener acceso a una atención digna, ¿no? Porque no existe. O sea, ni siquiera hay hospitales que te puedan dar atención. Si tú no tienes IMSS o ISSSTE, pues no hay manera de que te atiendan. O lo pagas o no hay otra, no tienes otra opción. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que hemos avanzado gradualmente, pero como país, no como a raíz de los gobiernos ni de los programas, porque vemos que sexenio tras sexenio los programas sociales se usan con fines electorales y así no vamos a poder avanzar como sociedad. Creo que sí hemos avanzado en materia de justicia social,
pero gracias a la sociedad organizada, no necesariamente a los programas clientelares que emite el gobierno. Creo que la justicia social siempre ha habido en cualquier gobierno, pero la utiliza mucho hacia lo que ellos buscan en la sociedad y beneficio en ese momento electoral, es electorero la justicia social. No hay más, no hay menos, es la misma, pero la tenemos que alcanzar siempre y cuando seamos fieles al gobierno en turno. Para mejorar los programas sociales es necesario que se focalice y que se determine de manera muy específica cuál va a ser el propósito o por qué se crean esos programas sociales. En ese sentido, yo estimo que es importante que el gobierno realmente establezca y defina mecanismos para establecer un censo y que los apoyos realmente lleguen a donde deben llegar. Seguimos viendo que nuestras comunidades indígenas están migrando a la Ciudad de México y no es por gusto, sino porque en sus comunidades no tienen oportunidades, no tienen hospitales, no tienen escuelas y necesitan salir a buscar el pan de cada día. Así que desde mi perspectiva lo que se necesita es focalizar programas sociales, a atender de manera específica los problemas y con un propósito y un objetivo definido. Creo que más que un programa social se debería de dar oportunidad o crear una política pública de que en lugar de darte nada más porque te tengo que dar o porque cumples un perfil, mejor darte para impulsarte a que aprendas un oficio o una profesión o emprendas en tu empresa, en algún negocio, y ya que lo aprendiste, ya que lo tienes, que ya tienes forma de trabajar, de generar tu propio ingreso, se le pueda dar a alguien más. No nada más te doy el dinero porque sí, porque entras en un perfil y por eso te doy dinero mensualmente. Creo que hay muy buenos programas, hay muy buenos pensadores atrás de esos programas, pero no van a ser suficientes porque hay mucha corrupción y hay muchas maneras de acceder, pero también hay muchas maneras de desviar los recursos de esos programas sociales. Queremos un país con educación de calidad para todos los niños y niñas de México. Queremos un país donde exista un sistema público de cuidados. Que nadie en este país sufra discriminación de ningún tipo, por tu origen étnico, por tu religión, por tu orientación sexual, por tu nivel socioeconómico, por nada haya discriminación en este país. Queremos un país de oportunidades donde aquí mismo podamos progresar y no tengamos la necesidad de emigrar a otro país donde ni siquiera vamos a ser tratados como ciudadanos de ese lugar. Creo que atender la extrema pobreza en este país es un tema urgente. No sé, implementar un ingreso básico para ellos de manera universal. Las mujeres debemos de contar con atención obstétrica, ginecológica, reproductiva. Creo que todos los mexicanos queremos un país donde el sistema de salud nos abarque a toda la población y sea gratuito y de muy buena calidad. ¿Qué México queremos? Me parece que queremos un México en el que quepamos todas las personas, un México en donde todas las voces sean escuchadas. Necesitamos un México en donde las oportunidades de acceso a la justicia, al alimento, al trabajo, a la educación, estén a la mano de todas las personas. Necesitamos un México no polarizado. Necesitamos un espacio en donde las voces se escuchen sin que sean censuradas desde el punto de vista contrario, ¿no? Sin que estás conmigo o estás contra mí, sin estos polos que lo que generan es odio, y odio que genera desigualdad, violencia, inseguridad y todo lo que nos aqueja como sociedad. El México que queremos es un México que garantice el desarrollo, el bienestar y un programa integral social que no discrimine, que genere condiciones de igualdad de oportunidades, y esas se van a generar desde la política pública que apruebe el presupuesto de egresos de la Federación. El margen que tiene la economía mexicana hoy de crecer a partir de las oportunidades que tenemos de integrarnos al mercado del norte y el tratado y el acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos, vemos con preocupación que no se está aprovechando desde una estrategia nacional de desarrollo y inversión productiva para que las zonas económicas de este país se multiplicaran
y garantizáramos en esta oportunidad de regeoubicación de las empresas, poder encontrar en nuestro país un potencial de crecimiento económico con bienestar y desde luego con justicia social. No solamente en generar empleos, también tenemos que ver a las poblaciones indígenas, a la población que vive en el campo, a las poblaciones marginadas y que están profundamente marginadas del desarrollo. Tenemos que focalizar el combate a la pobreza, a la desigualdad y no mezclar con políticas electoreras, clientelares, populistas que pretenden corporativizar a los ciudadanos. Al ciudadano hay que reconocerlo con derechos, con capacidades y habilidades y desde luego que el Estado mexicano invierta al desarrollo a mediano y largo plazo. Para lograrlo, ¿qué necesitamos para lograr esto? Bueno, pues primero darnos cuenta, entenderlo, visibilizarlo. Necesitamos que las autoridades, todo el espacio público, los 3 órdenes de gobierno y en los 3 poderes, pero también órganos constitucionales, órganos autónomos, instituciones políticas como los partidos, visibilicemos el problema, cada quien en su espacio de acción, visibilizarlo y generar política pública, no desde el escritorio. Es indispensable acercarse a la gente a quien le atraviesa el problema específico. Yo no puedo hacer política pública para infancias si no conozco el entorno de las infancias. Yo no puedo hacer política pública para personas con discapacidad si no me acerco a esos grupos de personas para saber qué es lo que necesitan, porque yo me puedo imaginar 1000 cosas, pero parte de la empatía es ponerse en los zapatos, no es luego como algunos ejercicios que hacen de te voy a vendar los ojos, no, eso de verdad es hasta condescendiente. Realmente lo que tenemos que hacer es acercarnos a este tipo a estos diferentes grupos de personas que no nos atraviesan de alguna manera en nuestra situación personal para preguntarles y para hacerlo de manera coordinada. Dejar de improvisar desde lo que creemos que es bueno para trabajar desde lo que debe ser, porque es lo que se necesita y es lo que se pide. Necesitamos construir un pacto social donde se garanticen los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de todos los ciudadanos mexicanos, pero también atender a los sectores más vulnerables, a los niños, a las juventudes que hoy muchas regiones del país están siendo reclutados por el crimen organizado. Hay que garantizar que los jóvenes construyendo el futuro no solo sea un eslogan de campaña. Necesitamos que los jóvenes mexicanos no sean víctimas de la violencia, no sean carne de cañón de la delincuencia y que garanticemos educación y formación para el empleo y no solamente una beca o dádivas que solo suelen ser coyunturales. Lo que necesitamos es fuerza de trabajo capacitada que compita y que genere mayor riqueza para nuestro país. Necesitamos también educación. Necesitamos algo que todavía está muy mal visto y ojalá pronto cambie. Educación en la cultura de la paz. Necesitamos también crianza positiva, que la gente cree de manera, fíjate, nos falta educación. La gente cree que muchas personas creen que la crianza positiva es dejar hacer que las hijas y los hijos hagan lo que les da la gana. Y no, es solo educar y generar condiciones de respeto, pero con respeto mutuo, sin violencia, sin golpes. Eso nos falta, entender que la violencia, a ejercer diferente el poder, ¿no? Foucault nos habla del poder como un entrelazado de relaciones, pues digamos un tanto de quien tiene algo y otra persona no. Eso es el poder, definitivamente eso es el poder. El problema es que lo ejercemos con violencia. El poder no es malo, el problema es cómo lo ejercemos. Me parece que esa es la principal función que hay que hacer, entender diferente nuestra posición, entender diferente el poder y entender que la convivencia, el poder, la convivencia y el ejercicio de la sociedad debe ser en un entorno pacífico.